Hola, buen día. Buen día, ¿me escuchan? Sí, se lo escucha. Una Buen día. pregunta, ¿me pueden hacer recuerdo en qué nos quedamos la última vez? Se me borró la película. ¿Alguien se acuerda en qué hemos quedado? A ver, les pregunto, ¿hemos llevado fosa pterigo-maxilar? Sí, Ya, ok. Hemos llevado cavidad bucal también. Hemos llevado órbita, fosas nasales. Me quedan músculos faciales. Eso es lo que vamos a llevar ahora. ¿Músculos faciales hemos llevado o no? no. No, No, Ya. Iniciar la clase. Buenos días nuevamente a todos. Hoy vamos a ver los músculos de la cara. Se llaman también músculos faciales. Músculos de la cara, músculos faciales, músculos de la expresión, músculos de la mímica. Son los músculos que nos están, que están alrededor de la cara. Tienen 4 características. Te llamo luego. Tienen 4 características estos músculos faciales. Primero, como ustedes están viendo, están alrededor de las cavidades naturales de la cara. Cavidades naturales de la cara. Esa es la primera característica de los músculos faciales. La segunda característica muy importante es que tienen un origen en plano profundo y se insertan en plano superficial. Esa es la segunda característica importante. La tercera característica que tienen es que son músculos de la mímica facial, es decir, músculos de la expresión facial. Ustedes saben que durante el día nosotros adquirimos en el correr del día diferentes estados anímicos. En algunos momentos estamos contentos, risueños, sonriendo, riendo, etc. En otros momentos del día estamos tristes o pensativos o reflexivos, en fin. Entonces, estos músculos nos ayudan en la mímica, son muy importantes. La tercera característica, la otra característica de estos músculos es que están inervados todos por el séptimo par craneal, es decir, por el facial, por el facial.
En este caso, el nervio facial tiene un componente motor. Tiene un componente motor porque va a mover los músculos de la mímica. Ustedes han debido ver o van a ver alguna vez en la calle, entre la gente, algunas personas que tienen parálisis facial. Entonces, esta gente, pues tiene la cara torcida a un lado y está con su parálisis. Vamos a empezar por los músculos que están alrededor de la órbita. Los músculos que están alrededor de la órbita. El primer músculo que está alrededor de la órbita, aunque no muy alrededor, que está en relación con la órbita, es el occipito frontal. ¿Por qué se llama así? Hasta hace unos pocos años, los anatomistas los describían como separados. Era el músculo occipital y el músculo frontal. Pero con el tiempo se dieron cuenta que ambos músculos, el occipital por atrás y el frontal, estaban separados por una aponeurosis. Esta aponeurosis se llama occipito frontal. Como ustedes están viendo en la figura, también se llama galia aponeurótica. Es el otro nombre que recibe. El occipital se inserta en la región occipital, en la línea occipital superior, en la línea occipital o línea nucal superior, si se acuerdan. Sus fibras se dirigen hacia arriba, sus fibras musculares, para encontrarse y adherirse a la galia aponeurótica o aponeurosis epicraniana. El músculo frontal nace en la región supraorbitaria y sus fibras se dirigen hacia atrás y arriba para unirse a la galia aponeurótica o aponeurosis epicraniana. Si ustedes se tocan el cuero cabelludo y lo deslizan, van a ver que el cuero cabelludo se desliza por encima de la galia aponeurótica. Ahora bien, ¿qué función tiene este músculo que está en relación con la órbita, el occipito frontal, y que es parte de los músculos faciales? Tiene la función de corrugar la frente, En otras palabras, fruncir el ceño, así nosotros conocemos, cuando corrugamos la frente. ¿En qué situación emocional corrugamos la frente? Cuando estamos enojados, ¿no? Cuando estamos enojados, tristes, pensativos, en fin, corrugamos la frente. Ese es el primer músculo que debo describirles. El segundo músculo que debo describirles es el corrugador superciliar. El corrugador superciliar, como ustedes están viendo en esta figura, están haciendo en plano profundo, como les decía, en la parte interna de la órbita. Sus fibras se están dirigiendo hacia afuera y hacia arriba y se están uniendo al músculo frontal. Este corrugador superciliar también coadyuva en la acción de corrugar la frente, como su nombre lo indica, corrugador superciliar. En esta región donde se encuentra el músculo, ayuda a corrugar la frente. Hay un tercer músculo que es el prócer. Miren ustedes el prócer. El prócer se inserta en los huesos nasales, huesos propios de la nariz. Y sus fibras se dirigen hacia arriba y se entrecruzan con las fibras del frontal y del corrugador superciliar y tienen la misma función, corrugar la frente. Bueno, y finalmente tenemos el orbicular de los ojos. El orbicular de los ojos, que este músculo, como ustedes están viendo, es un músculo cuyas fibras
están en círculo alrededor de los ojos. Tiene dos partes, una región orbitaria, la más externa, y una región palpebral. Miren ustedes, la región externa, la región orbitaria, muy extensa, miren ustedes, y la región palpebral alrededor de los párpados. Este músculo es muy importante, el orbicular de los párpados, porque nos ayuda a abrir y cerrar los ojos, abrir y cerrar los ojos. Es también importante con la edad, porque en determinada edad, tanto en las mujeres como en los hombres, comienzan a aparecer las primeras arruguitas de la edad, que son más conocidas como las patitas de gallo, ¿no es así? Que es una gran preocupación en muchas mujeres, incluso se hacen operar, los cirujanos plásticos ganan plata por estirar estos músculos. Bien, entonces el orbicular de los párpados. Luego les voy a enseñar, les voy a indicar mejor cómo es la inserción de este músculo. Es una inserción muy especial. Entonces, bien, resumiendo, ¿cuáles son los músculos que están en relación a la órbita? En primer lugar está el occipito frontal, como ustedes lo están viendo en la figura. En segundo lugar está el corrugador superciliar. En tercer lugar está el prócer y en cuarto lugar está el orbicular de los ojos. Estos son los músculos que están en relación a la órbita. Como yo les decía, los músculos faciales son músculos que son de la expresión facial, de la mímica, y que están alrededor de las cavidades naturales de la cabeza. Bien, veamos otro grupo. El otro grupo es el que está alrededor del pabellón auricular, o de la oreja, si ustedes quieren. Son músculos muy incipientes en los seres humanos, pero que ayudan en primer lugar a fijar el pabellón auricular en su oreja y a que éste sea un poco móvil, un poco elástico. Por ejemplo, el auricular superior, miren, es uno de ellos, el auricular superior, que se inserta en el plano profundo y sus fibras se dirigen hacia arriba para unirse a la galea aponeurótica. El auricular anterior, aquí está el auricular anterior. Y el auricular posterior, miren, el auricular posterior. Igual, nace en el plano profundo alrededor del pabellón auricular y sus fibras se dirigen hacia la porción superficial. Como les decía, estos músculos son poco desarrollados en el ser humano. En algunos animales que están por debajo de nosotros son mucho bien desarrollados. ¿Por qué? Porque estos músculos ayudan a mover la oreja, el pabellón auricular. Ustedes saben que hay algunos animales que son capaces de mover las orejas. Por ejemplo, algunas razas de perros que tienen las orejas paradas son capaces de moverlas. Los camaleones, en fin, muchos animales que pueden mover sus orejas. No es el caso del ser humano, pero también la podemos movilizar. Si yo deslizo la oreja, por ejemplo, hacia arriba, la puedo mover con facilidad para poder ver mejor el conducto auditivo externo. O si yo llevo la oreja hacia atrás, o si yo llevo la oreja hacia adelante, en fin. Estos músculos hacen a la oreja, al pabellón auricular, un poco más elástico, más móvil. Pero son muy incipientes. ¿Cuáles son entonces? El auricular superior, el auricular anterior y el auricular posterior. Estos músculos son músculos que están en relación al pabellón auricular. ¿Cuáles son los músculos que están en relación a la fosa nasal? Los músculos que están en relación a las fosas nasales son el músculo nasal. Miren ustedes, el músculo nasal nace en el dorso, ahí en la parte media, en la línea media de la nariz, ¿sí? De la pirámide nasal.
Y sus fibras musculares se dirigen hacia abajo y hacia afuera, como ustedes están viendo claramente en la figura, el músculo nasal. Este músculo ayuda en cierta manera a aperturar las narinas. En algún momento cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos haciendo algún sobreesfuerzo físico, necesitamos ingresar más aire a nuestras fosas nasales y a nuestra vía respiratoria. Y es en ese momento en que probablemente estos músculos van a trabajar aperturando un poco más las narinas para permitirnos mejor el ingreso de aire. Otro músculo que está en relación con la nariz, pero también con el labio superior, es este que les estoy mostrando. Se llama el elevador del labio superior y del ala de la nariz, que lo voy a volver a mencionar en el labio. Miren ustedes, este elevador se inserta en la parte superior, como ustedes están viendo, más o menos en el límite de los huesos nasales. ¿Sí? Y desde allá, en plano profundo, y desde allá, sus fibras se dirigen hacia abajo, hacia el ala de la nariz y hacia el labio superior. La función del elevador del labio superior y del ala de la nariz es aperturar también la narina, aperturar la nariz, ¿ya? De la misma forma que les decía anteriormente, este músculo nos va a servir para aperturar las narinas cuando tenemos algún sobreesfuerzo. Hay un pequeño músculo que se llama el depresor del septum de la nariz. Se los estoy dibujando. Y este músculo nace aproximadamente en el septum de la nariz, en plano profundo, y sus fibras se dirigen hacia abajo. Miren, es un músculo muy pequeñito, no lo tengo en la figura, yo lo estoy dibujando para ustedes. Todos están viendo, ¿no es cierto? Parece un bigote de Hitler. Ustedes han visto alguna vez la imagen de Adolf Hitler, ¿no es cierto? El líder de los nazis. Entonces, más o menos así es el depresor del septum nasal. Nace en la parte profunda del septum nasal, sus fibras se dirigen hacia el labio superior y tiene la función de deprimir, de llevar hacia abajo el septum de la nariz. El septum de la nariz. Alguna vez llevamos hacia abajo. Los hombres, para cantarnos, por ejemplo, por favor, callen sus micrófonos. Hay alguien que me está haciendo bulla. Callen sus micrófonos. Entonces les decía que el septum de la nariz es un depresor del septum nasal. ¿Okay? Es otro músculo que está en relación con la nariz. ¿Cuáles son los tres músculos que están en relación con la nariz? O con el pabellón auricular, mejor dicho. No con el pabellón. Con la pirámide nasal, perdón. Con la pirámide nasal. ¿Cuáles son el músculo nasal? El músculo nasal, el elevador del labio superior y del ala de la nariz, y este depresor del septum nasal. ¿Ya? Hay alguien que me está haciendo bulla. Le pido por favor apagar su micrófono. Bien, estos son los músculos en relación a la pirámide nasal. ¿Cuáles son los músculos que están en relación a los labios? Están alrededor de los labios. Los vamos a dividir en tres grupos. Unos que están en relación con el labio superior, otros que están en relación con la comisura labial y otros que están en relación con el labio inferior. Bueno, ¿cuáles son los que están en relación con el labio superior? Les menciono. Primero, vuelvo a repetir, el elevador del labio superior y del ala de la nariz, que como ustedes ya saben, no solamente viene a elevar el labio superior, sino también el ala de la nariz. Ese es el primero. El segundo es este que les estoy mostrando aquí, el elevador del labio superior. Nace más o menos a la altura del maxilar superior en plano profundo y sus fibras se dirigen hacia el labio superior, ¿ya?
el elevador del labio superior. El cigomático menor y el cigomático mayor. Estos dos músculos nacen en la cara externa del hueso cigomático o malar, como ustedes ya saben. El cigomático menor trae sus fibras hacia el labio superior y el cigomático mayor lleva sus fibras al labio superior y a la comisura labial. ¿Ok? Entonces, bien, en resumen, ¿cuáles son los músculos que están en relación con el labio superior? El elevador del labio superior y del ala de la nariz, el elevador del labio superior, el cigomático menor y el cigomático mayor. Son 4 músculos. ¿Cuáles son los músculos que están en relación con la comisura labial? Miren, el elevador del ángulo de la boca. El elevador del ángulo de la boca. Como ustedes están viendo, este músculo también nace en el maxilar superior. Y de ahí sus fibras vienen al ángulo, a la comisura labial. Ese es el primer músculo. El segundo músculo es el buccinador. El buccinador nace en la fosita buccinatriz, que está en el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula. Y desde ahí sus fibras vienen a la comisura labial. Y el tercer músculo que está en relación a la comisura labial es el rizorio, lo pueden ver en este lado. El rizorio nace más o menos a nivel del músculo macetero, no es tan profundo, es superficial. Y sus fibras se dirigen hacia la comisura labial. Bueno, ¿cuáles son los 3 músculos que están en relación con la comisura? Son el elevador del ángulo de la boca, el buccinador y el rizorio. ¿Cuál es la función de estos músculos que les he mencionado? Los que están en relación con el labio superior y los que están en relación con la comisura labial. Son llevar el labio superior y la boca hacia arriba y hacia afuera. ¿En qué expresión facial intervienen estos músculos? ¿En cuáles expresiones faciales? Díganme ustedes, a ver. En hacer carcajada. Claro. La sonrisa. En la sonrisa, en las expresiones de la alegría, ¿no es cierto? Sonrisa, risa, etc. En las expresiones relacionadas con estados anímicos alegres, ¿no es así? Estos músculos. Miren los músculos que están en relación con el labio inferior. Los músculos que están... Oh, perdón. Miren. No sé qué pasó. No sé dónde me he venido. No los encuentro. Ya, ahí estoy. Ya, ahora sí. ¿Están viendo la figura, chicos? Sí, doctor. Ya. Les hablaba de los músculos que están en relación con el labio inferior. Los músculos que están en relación con el labio inferior son estos. El depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior y el mentoniano. Estos 3 músculos se originan en el borde inferior de la mandíbula y sus fibras se dirigen al labio inferior. El depresor del ángulo de la boca se dirige hacia el ángulo de la boca. El depresor del labio inferior hacia el labio inferior y el mentoniano también hacia el labio inferior. Falta uno, que es el cutáneo del cuello.
Aquí les voy a mostrar, miren, el cutáneo del cuello. El cutáneo del cuello nace en la región supraclavicular y sus fibras se dirigen al labio inferior y a la comisura labial. 4 músculos entonces. El depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior, el mentoniano y el cutáneo del cuello. Se llama también platisma, por si acaso. ¿En qué expresión facial intervienen estos músculos? En la tristeza, ¿no es así? En las expresiones de la tristeza. A ver, ustedes háganlo renegar a un changuito, a una bobita o a una chiquita y van a ver cómo estira su puchero, ¿no? Y estira la jeta y muestra la acción de estos músculos que están en relación con el labio inferior, ¿no? Son músculos que intervienen en las expresiones de tristeza. Ya saben, los 4. El músculo cutáneo del cuello, al igual que el orbicular de los ojos, es un músculo que nos trae problemas cuando llegamos a cierta edad, porque también en este músculo comienzan a aparecer las primeras arruguitas de la edad, ¿no? Y para las mujeres, ustedes ya saben que es un problema, porque a los 45, 50 años las mujeres quieren todavía verse jóvenes, pero sus arruguitas les delatan. Y entonces van donde los cirujanos plásticos, ¿no? Finalmente, allá. Una cosa que me olvidé decirles, el buccinador, el músculo buccinador que está en relación con la comisura labial es el músculo del soplido, es el músculo del silbido, por si acaso, el buccinador. Y finalmente hay un último músculo que es el único músculo compresor de la boca, que es el orbicular de los labios, que está alrededor de los labios, como ustedes están viendo. El orbicular de los labios. Sus fibras musculares están circundantes alrededor de los 2 labios. Labio superior, comisura labial, labio inferior. Miren, así está el orbicular. Este es el músculo compresor, es el músculo del beso. Ustedes lo deben practicar mucho. En la edad de ustedes se practica mucho dando picos a las cortejas, a los cortejos, ¿no? Ese es el último músculo que está en relación con la cavidad bucal. Bueno, ahí están entonces los músculos. Miren, les quería mostrar cómo el orbicular de los ojos tiene inserción particular. ¿Ustedes se acuerdan que en el hueso lagrimal había una cresta, la cresta lagrimal posterior, y en la rama ascendente del maxilar superior o apófisis frontal había otra cresta, la cresta lagrimal anterior? Ambas crestas formaban el conducto nasolagrimal. Justamente el orbicular de los ojos inserta sus fibras musculares en ambas crestas lagrimales, en la cresta lagrimal anterior y en la cresta lagrimal posterior. De tal manera que este músculo actúa como un esfínter, regulando el ingreso de las lágrimas. Esa es la inserción del orbicular de los ojos, muy importante, por si acaso. ¿Ya? Bueno, y ustedes se dan cuenta de que estos diferentes músculos actúan en las diferentes expresiones faciales. ¿Ya? Bien, ahora les voy a hablar de los músculos masticadores. ¿Cuáles son los músculos masticadores? En primer lugar, tenemos el macetero. El macetero, o macétero también si quieren, nace en el ángulo externo de la mandíbula y sus fibras se dirigen hacia el borde inferior de la apófisis cigomática y del borde inferior del hueso cigomático. ¿Ya? El cigomático, miren ustedes, eleva la mandíbula y además lleva la mandíbula hacia adelante, interviene en la apertura de la boca, si quieren. Estos músculos masticadores están inervados por el trigémino,
por el nervio mandibular, que es rama del nervio trigémino. El nervio mandibular va a emitir una rama que se llama el nervio masseterino, que va a venir a inervar el músculo massetero. ¿Ya? En este caso, el nervio trigémino, que tiene 3 ramas, acuérdense, las 3 ramas del trigémino son el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Yo les decía a un comienzo que el trigémino era un nervio en su casi totalidad, era un nervio sensitivo. Inerva sensitivamente toda la cabeza con sus 3 ramas, oftálmica, maxilar y mandibular. Toda la cabeza por adentro y por fuera. ¿Ok? En este caso, el trigémino se comporta motoramente, porque viene a inervar los músculos masticadores en forma motor. ¿Ok? Entonces, bien, ya saben, el nervio masseterino, rama del nervio mandibular, rama del quinto palo. El músculo temporal se inserta en la fosa temporal, como ustedes están viendo. El músculo temporal nace en la línea temporal inferior. Acuérdense, en esta región hay 2 líneas temporales. Una es la línea temporal superior y otra es la línea temporal inferior. En la línea temporal superior nace la aponeurosis del músculo temporal y en la línea temporal inferior nace el músculo temporal. El músculo temporal, con sus haces, se dirigen hacia esta apófisis, que se llama la apófisis coronoides de la mandíbula. Y también tiene la misma función que el massetero, es decir, abre la mandíbula, abre la boca, pero también lleva la mandíbula hacia atrás. Este la lleva hacia adelante y este la lleva hacia atrás. Este la protruye y este la retruye, si quiere. Estos 2 músculos, el massetero y el temporal, intervienen en la masticación de los alimentos. ¿Quiénes inervan el músculo temporal? El músculo temporal está inervado por los nervios temporales profundos, rama del nervio mandibular, rama del trigémino, igual que el otro. El otro estaba inervado por el nervio mandibular, rama del trigémino, igual. El nervio mandibular, rama del trigémino. El massetero está inervado por el nervio masseterino, por los temporales profundos. Pero tanto el masseterino como los temporales profundos son ramas del nervio mandibular, ramas del trigémino. No se olviden, porque es pregunta de examen, ¿quiénes inervan los músculos masticadores? ¿Ok? En síntesis, están inervados por el trigémino, por una rama del trigémino, la mandibular, y por ramitas del nervio mandibular, el masseterino por el nervio mandibular, el temporal por los temporales profundos. Los pterigoideos, el pterigoideo medial, el pterigoideo lateral, se llama también pterigoideo interno, pterigoideo externo. Ustedes ya saben dónde se origina. El pterigoideo medial o interno se origina en el ala interna de la apófisis pterigoides. El pterigoideo lateral o externo se origina en el ala externa de la apófisis pterigoides. Miren ustedes en la figura, el pterigoideo medial o interno, desde el ala interna de la apófisis pterigoides, se va a dirigir al ángulo interno de la mandíbula. El pterigoideo lateral, desde el ala externa de la apófisis pterigoides, se dirige a la parte interna de la cabeza de la mandíbula. Ahí ustedes pueden ver la cabeza del cóndilo mandibular. Y en la parte interna, vean cómo se inserta este músculo, el pterigoideo lateral. Estos pterigoideos, changos, lateralizan la boca. Nos sirven para formar el bolo alimenticio, en la masticación, ¿ok? Y estos músculos están inervados también por el nervio mandibular, rama del trigémino. En el caso del pterigoideo medial, por el nervio pterigoideo medial.
En el caso del pterigoideo lateral, por el nervio pterigoideo lateral. Pero los dos son ramas del nervio mandibular y el nervio mandibular son ramas del trigémino. Entonces ahí les estoy presentando, miren, qué lindo se ve el músculo temporal en esta figura y qué bien se ve el masseterino, ¿ya? El masseter. Ahí están viendo, ¿no? Ahí están viéndolos. Y además les voy a mostrar otra figura donde ustedes pueden apreciar los dos pterigoideos, ¿no? El pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. No se olviden que el pterigoideo medial que nace en la cara interna del ala interna de la posterigoides se dirige al ángulo interno de la mandíbula. El pterigoideo externo lateral, desde el ala externa hasta la parte interna del cóndilo de la mandíbula. Cuando les hablé de articulación temporomandibular, ¿no es cierto? Les decía que este músculo interviene muy bien en la fijación de la articulación temporomandibular, como ustedes están viendo, de la ATM. Miren ustedes, tiene dos haces, un haz superior y un haz inferior. Y los dos van a fijar la articulación temporomandibular, como les estoy mostrando. Ahí ustedes tienen entonces los dos pterigoideos, el pterigoideo medial, el pterigoideo lateral, y ahí tienen los otros dos músculos, ¿sí? El temporal y el masseter. Ya saben ustedes que estos cuatro músculos están inervados por el trigémino, por el nervio mandibular del trigémino, y cada uno, el músculo temporal por los temporales profundos, el massetero por el nervio masseterino, y los pterigoideos por los nervios pterigoideo lateral y pterigoideo medial. ¿Ok? Eso es todo lo que les quería mostrar hasta ahora. ¿Alguna pregunta de la clase de hoy día? Nos vamos a quedar acá. Esto vamos a dar la siguiente semana. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, ¿el hueso de la cara? ¿Cómo dices? Todo. Perdón. Que si vamos a dar huesos de la cara, porque no lo avanzamos todavía. ¿No hemos avanzado huesos de la cara? No hemos avanzado, doctor. ¿Y cavidades de la cara? Eso sí, las cavidades de la cara. Pues ya, hemos avanzado. A ver, la cavidad pterigomaxilar hemos avanzado. Sí, ¿no? Ya. Sí. La órbita, la fosa nasal hemos avanzado, la cavidad bucal. Pero no hemos avanzado huesos de la cara. ¡Qué barbaridad! Deberían hacerme recuerdo. Bueno, me comprometo a hacerlo. Por favor, la próxima semana, antes de empezar la clase, ustedes me tienen que hacer recuerdo de que tenemos que llevar huesos de la cara. ¿Está bien? Tampoco avanzamos. Ya, doctor. Doctor, el hueso temporal tampoco lo avanzamos. Ah, ya, muy bien. Entonces está bien. Vamos a avanzar el temporal y huesos de la cara entonces la próxima clase. ¿Me hacen recuerdo, por favor? Ya, doctor. Ya está bien, doctor. Listo. Chao, chicos. Un gusto. Nos vemos. Ya, chao, doctor. Doctor, se cuida. Cuídense mucho.